Hola, amante sobrenatural. Soy el pescador, y esta noche he traído para ti una historia que se desliza lentamente por los pasillos húmedos de la memoria, como un susurro atrapado entre el acero oxidado de un coloso flotante. ¿Y si te dijera que hay camarotes donde el tiempo se detiene y donde las puertas se abren solas, como si alguien o algo aún habitara dentro? Esta historia no ocurre en una mansión olvidada ni en un bosque maldito. Ocurre en mar abierto, donde las olas ocultan secretos y los vientos arrastran voces que no deberían existir. Ponte los auriculares, apaga las luces, sumérgete conmigo en este relato que nace desde las profundidades insondables, donde la razón no flota. Antes de que comencemos este descenso hacia la oscuridad del camarote vacío, quiero que comentes una frase que me ayudará a saber si estás listo para enfrentarlo. Yo también escuché los golpes. Comentar esta frase no solo te hace parte del relato, sino que ayuda a que más personas curiosas como tú encuentren este video gracias al algoritmo de YouTube. Y si dejas un like, estarás arrojando una cuerda a esta historia, para que más valientes bajen conmigo a lo más profundo del abismo. ¿Estás preparado? Entonces, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales. Juan había aceptado aquel empleo con una mezcla de entusiasmo y necesidad. Tenía 27 años, pocos ahorros, y una deuda que lo asfixiaba como una mano invisible. Por eso, cuando le ofrecieron trabajar como parte del equipo de mantenimiento en el crucero Luz de Náyade, no lo pensó dos veces. Serían 6 meses, en alta mar, con un salario digno, comida pagada y, sobre todo, lejos de sus problemas. Al principio todo fue normal. Jornadas largas, algunos mareos y la inevitable sensación de pequeñez al mirar el horizonte infinito. Pero con el paso de los días, Juan comenzó a notar algo extraño. Había zonas del crucero que evitaban los demás empleados, lugares donde incluso los capitanes bajaban la voz. Uno de esos lugares era el camarote 323, justo al lado del suyo. Nadie dormía allí desde hacía semanas. Su anterior ocupante, un joven cocinero llamado Esteban, había desaparecido en alta mar. Un accidente, dijeron. Cayó por la borda, aseguraron. Lo buscaron durante 2 días con helicópteros y boyas, pero no hubo rastros. Ni su cuerpo, ni sus pertenencias, solo una cama tendida y una nota medio arrugada con la palabra «ojo» escrita a mano. Juan no conocía a Esteban, pero esa palabra lo inquietaba. Ojo, así de simple, como una advertencia sin contexto. Nadie en el barco quería hablar del asunto. La noche del suceso comenzó con una tormenta. Los pasajeros estaban en sus camarotes, algunos en el casino, otros bebiendo para calmar los nervios. El barco crujía con cada ola. Juan terminaba su turno y regresaba a su cuarto, donde se dejó caer en la litera con los oídos aún zumbando por el rugido del motor. Y entonces lo escuchó. 3 golpes, golpes secos, 1, 2, 3, provenientes del camarote 323. Se quedó inmóvil. Pensó en ratas, en el balanceo del barco, en alguna tubería. Pero los golpes se repitieron. Misma secuencia, misma intensidad. Como si alguien o algo estuviera golpeando la pared contigua desde dentro del camarote vacío. Se levantó con cautela. Acercó el oído a la pared. Silencio. Retrocedió, un poco desconcertado cuando sonaron de nuevo. Esta vez, más fuertes, más urgentes. Toc, toc, toc. Tragó saliva. Su mano tembló cuando agarró la llave maestra que usaban para entrar a los camarotes. Dudó, pero el protocolo era claro. Cualquier ruido extraño debía ser reportado o investigado. Salió al pasillo, iluminado por la tenue luz de emergencia que parpadeaba con cada movimiento del barco. Se acercó a la puerta del 323. La manija
estaba helada, como si dentro del cuarto el aire acondicionado hubiera sido llevado al extremo. Tocó. Nadie respondió. Metió la llave. Giró. Clic. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para revelar un interior oscuro y helado, como si dentro no existiera tiempo ni temperatura. Juan encendió la linterna. Todo estaba como lo había dejado el equipo de limpieza semanas atrás. Cama hecha, toallas dobladas, una Biblia sobre la mesita de noche. Pero entonces vio algo que no estaba allí antes. Un charco de agua salada junto a la cama, y en medio del agua una pequeña concha marina, cubierta de arena mojada. Retrocedió de inmediato, cerró la puerta y se alejó. Pero antes de llegar a su camarote algo más ocurrió. Las luces del pasillo comenzaron a titilar, 1, 2, 3 veces. Y en el reflejo de uno de los espejos decorativos, juró ver una figura alta y delgada de pie detrás de él, aunque al girar no había nadie. No pudo dormir esa noche. A la mañana siguiente intentó reportar lo ocurrido, pero su supervisor, el señor Andrade, le lanzó una mirada cansada y le dijo en voz baja: «Olvida el 323, es mejor así», y se alejó. Pero los golpes no cesaron. Cada noche, siempre a la misma hora, 2:13 a.m., 3 golpes, y el sonido de goteo, como si el mar estuviera poco a poco entrando en ese camarote. Juan comenzó a obsesionarse. Se encerraba en su cuarto, esperando la secuencia. Tomó nota de la hora exacta, del ritmo de los sonidos, del patrón de las luces que parpadeaban. Quería entender. Quería una explicación racional, hasta que, una madrugada, ya con los nervios desgastados, decidió volver a entrar. No estaba preparado para lo que encontraría. Juan no sabía qué lo impulsaba a regresar al camarote 323. Tal vez la necesidad de cerrar el ciclo. Tal vez un deseo irracional de descubrir algo que lo liberara de la sensación de ser observado. O quizá era simplemente que el camarote lo llamaba. A las 2:09 a.m. ya estaba en pie, con la llave maestra en la mano y el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. La tormenta había cesado, pero el viento golpeaba las ventanas como si tuviera vida propia. Mientras caminaba por el pasillo, los marineros dormían. Todo estaba en silencio, un silencio denso, como si el barco contuviera la respiración. Stim detuvo frente a la puerta del 323. El número estaba arañado, como si alguien o algo hubiera intentado arrancarlo con uñas afiladas. No lo había notado antes. La pintura estaba descascarada y en la parte inferior de la puerta había marcas de humedad reciente, como si el camarote se hubiese inundado por dentro. Juan respiró hondo. Insertó la llave. La cerradura se abrió sin resistencia. La puerta crujió al moverse. El aire estaba más helado que nunca. Una bruma delgada se arrastraba sobre el suelo como niebla baja. La linterna en su mano titilaba, a pesar de que había cambiado las pilas esa misma tarde. Entró. Lo primero que sintió fue el olor a sal, fuerte, agresivo, mezclado con algo más sutil, como pescado podrido. El camarote estaba igual, la cama, la Biblia, las toallas. Pero el charco de agua había crecido, formando un pequeño lago en el centro de la habitación. Flotaban en él fragmentos de algas, conchas rotas y una especie de limo verdoso. Y entonces lo escuchó. Un murmullo. No era claro, no era humano. Sonaba como si viniera del fondo del agua desde otro plano. Juan se arrodilló lentamente. Acercó la linterna al charco. No tenía fondo. Lo que debía ser una simple acumulación de agua parecía un agujero líquido, una brecha al fondo del mar. Vio algo moviéndose allá abajo, un brazo delgado, grisáceo, con dedos largos y membranosos. Retrocedió bruscamente, pero el camarote ya no era el mismo. La puerta se había cerrado sola,
y al girarse para huir, la manija estaba helada, cubierta de escarcha, inmóvil. Y en ese momento, la voz sonó más clara. «Juan». Era la voz de Esteban, su tono apagado, gorgoteante, como si hablara con agua en los pulmones. Juan gritó, golpeó la puerta, pero el sonido era absorbido por las paredes, como si el camarote estuviera sellado al resto del mundo. De pronto, la luz se fue. Solo quedaba el resplandor débil de su linterna, que parpadeaba al ritmo de su respiración. Se giró lentamente hacia la cama. Estaba ocupada. Una figura estaba sentada allí, de espaldas. El cabello goteaba sobre los hombros, largo, oscuro, empapado. Vestía un uniforme de cocina, y de sus pies desnudos caían gotas constantes que formaban charcos bajo la alfombra. La figura no se movía, pero el aire a su alrededor estaba lleno de estática, como antes de una descarga eléctrica. Juan no podía moverse. La figura giró lentamente la cabeza. Su rostro era pálido, hinchado, con los ojos completamente blancos. El agua brotaba de su boca abierta, goteando sin cesar. «¿Por qué abriste la puerta?», preguntó con voz gutural, como si no le correspondiera. Juan intentó gritar, pero no salía sonido. La figura se puso de pie. Detrás de ella la pared comenzó a supurar agua. La Biblia temblaba sobre la mesita. Las luces se apagaron completamente. Y cuando volvió a encenderse la linterna por un segundo, el camarote estaba lleno de agua hasta el techo. Estaba flotando. La figura de Esteban nadaba hacia él, con los ojos abiertos, descompuestos y los brazos extendidos. Y entonces todo se desvaneció. Juan despertó horas después, en el suelo del pasillo, empapado, tosiendo sal. La puerta del 323 estaba cerrada. No había agua alrededor. Nadie creyó su versión. Dijeron que se había desmayado, que probablemente estaba estresado. Pero desde ese día no volvió a ser el mismo. Las ojeras se marcaron como sombras debajo de sus ojos. Empezó a hablar solo, a dejar mensajes escritos en papelitos con frases como «No abras si escuchas los golpes» o «Él sigue allí abajo». Lo cambiaron de camarote. Luego lo relevaron del barco. Fue enviado a casa por razones psicológicas, pero antes de desembarcar dejó una advertencia en su antiguo camarote. Escribió con marcador negro sobre el espejo: «Él todavía quiere salir y tiene hambre». Juan volvió a tierra firme, pero su alma quedó atrapada en alta mar. Durante las primeras semanas, intentó rehacer su vida. Se refugió en casa de su madre, en un barrio silencioso de Valparaíso, y trató de evitar cualquier mención del mar. Ni televisión, ni noticias, ni siquiera el sonido del agua al hervir. Todo le causaba náuseas, como si su cuerpo recordara algo que su mente intentaba olvidar. Pero los sueños no lo dejaban en paz. Cada noche era arrastrado al mismo camarote. En su mente flotaba en la oscuridad entre burbujas y algas, mientras una figura al fondo lo observaba sin moverse. Una silueta grisácea, con ojos blancos como perlas muertas. Esteban, y su voz, esa maldita voz, repitiendo siempre lo mismo: «Tú abriste la puerta, ahora debes reemplazarme». Juan comenzó a hablar dormido. Su madre lo escuchaba murmurar frases en idiomas que no conocía, palabras con un acento antiguo, gutural, como un dialecto submarino. En ocasiones se levantaba en la madrugada y caminaba dormido hasta el baño, donde abría el grifo y metía la cabeza bajo el agua durante minutos. Cuando su madre lo encontraba estaba inconsciente, con los labios morados y las pupilas dilatadas. Desesperada, lo llevó a varios médicos. El diagnóstico era ambiguo: estrés postraumático, trastorno del sueño, ansiedad disociativa. Polvip recetaron sedantes, pero cada vez que tomaba una pastilla, los sueños se hacían más vívidos,
como si la sustancia debilitara las barreras entre la realidad y ese otro mundo al que Esteban lo arrastraba. Entonces ocurrió algo aún más inquietante. Un compañero del crucero lo contactó, le envió un mensaje que decía: ¿tú también lo escuchas? Era Marcos, un técnico de motores que también había trabajado en el mismo barco. Acordaron encontrarse en una cafetería cercana al puerto. Marcos había cambiado. Tenía ojeras tan profundas como las de Juan y un temblor constante en las manos. Después de intercambiar miradas, Marcos fue directo. Ese camarote está maldito. Contó que antes de Esteban, otra persona había desaparecido en la misma habitación. Una pasajera alemana que jamás fue encontrada. Oficialmente se dijo que había bajado en una escala sin avisar, pero Marcos juraba que la vio por última vez en la cubierta, mirando el océano, susurrando algo. También mencionó que semanas antes algunos trabajadores escuchaban golpes suaves desde el interior del camarote, incluso cuando estaba vacío. Y lo peor, alguien había encontrado un diario antiguo escondido en el conducto de ventilación del 323. No decía el nombre del autor, pero relataba una secuencia de visiones, ahogamientos en sueños y encuentros con una figura parecida a un náufrago, piel gris, ojos vacíos, que decía haber estado vivo hacía siglos en otro barco que se hundió en esa misma ruta. En la última página, la escritura se volvía temblorosa, y la última frase estaba escrita con sangre: «Debo llevar a otro. Solo así me dejará en paz». Juan sintió que se le helaba la sangre. Era eso lo que Esteban intentaba decirle, que estaba atrapado por esa entidad marina, ese espíritu del naufragio eterno, y que solo podía liberarse si alguien tomaba su lugar. Desde ese momento, Juan empezó a sospechar que su propia alma había sido marcada. Empezó a ver cosas que no estaban allí o que no debían estarlo. En la ducha, al cerrar los ojos, sentía dedos fríos deslizándose por su cuello. En el refrigerador, el hielo formaba figuras humanas. Una vez, al encender la radio, ésta emitió el sonido del sonar de un barco, y luego la respiración de alguien que se ahogaba. Y entonces llegó la carta. Era un sobre sin remitente, con el logo de la compañía del crucero. Dentro, una sola hoja. Por orden de la empresa, usted ha sido convocado nuevamente al servicio. El camarote 323 necesita ser inspeccionado por usted. Fecha de embarque, 13 de abril. Puerto, Ushuaia. Juan pensó que era una broma, pero cuando llamó a la oficina, confirmaron que su contrato aún estaba vigente. Nunca había sido anulado, ni suspendido. «Usted pidió regresar hace 3 semanas», le dijo la voz del otro lado del teléfono. «Incluso firmó la solicitud». Juan colgó con las manos temblorosas. Jamás había hecho tal solicitud, nunca firmó nada, pero su nombre, su letra, su firma estaban en el sistema. El mar lo estaba llamando, el camarote lo exigía de regreso, y esta vez algo le decía que no saldría vivo del barco. Juan no quería volver. No existía en él ni una sola célula que deseara poner un pie nuevamente en ese barco. Pero la sensación de estar siendo manipulado por una fuerza mayor, como un títere cuyos hilos ya no controla, era demasiado poderosa. La noche anterior a su embarque, despertó desnudo frente al puerto de Valparaíso, con el rostro cubierto de sal y algas enredadas en el cabello. Sus uñas estaban negras y rotas, como si hubiera estado cavando en arena mojada. Nadie lo había visto llegar. No recordaba cómo había salido de casa. Al día siguiente abordó. El crucero tenía un nuevo nombre, el Argus, un navío más grande, más moderno. Y sin embargo, mientras caminaba por los pasillos alfombrados con luces LED suaves y música ambiental, Juan sintió el mismo aroma del barco anterior. Una mezcla densa de moho, sal y algo más, algo muerto.
Lo asignaron a una nueva cabina, lejos del antiguo camarote 323. Pero esa noche, cuando intentó ingresar a su cuarto, la tarjeta no funcionó. Probó varias veces. Nada. Un oficial se le acercó. «Señor Juan Álvarez», preguntó con tono impersonal. «Hubo una reubicación de última hora. Le toca el camarote 323. El aire se le fue de los pulmones». «Ese camarote está clausurado, ¿no?» «No según el sistema», respondió el oficial. «Usted mismo firmó el documento de habilitación. Nuevamente, esa firma, esa letra, ese rastro suyo que no recordaba haber dejado». Le entregaron la tarjeta correcta. Al tocarla, Juan sintió un escalofrío que le recorrió desde la punta de los dedos hasta el corazón. El camarote 323 lo esperaba. Al entrar, no encontró el desorden del pasado. Todo estaba impecable, nuevo, frío, pero en el aire seguía presente algo, contenido, como si las paredes respiraran, como si lo hubieran extrañado. Esa noche no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el leve chirrido del perchero de la esquina, moviéndose por sí solo. El aire acondicionado expulsaba vaho, aunque no hiciera frío. Y en el espejo del baño, su reflejo no siempre coincidía con sus movimientos. Juan comenzó a escribir en una libreta. «Estoy dejando registro de lo que experimento aquí. No sé si saldré con vida. No sé si esto llegará a alguien, pero alguien debe saberlo». Las noches siguientes se tornaron más siniestras. Primero, desaparecieron objetos, su cepillo de dientes, una camiseta, sus zapatos. Al día siguiente reaparecían mojados, como si hubieran estado sumergidos en el mar. Luego, empezaron los susurros, al principio apenas audibles, como si vinieran desde las tuberías, luego más claros. Repetían su nombre, lo llamaban con ternura como una madre a un hijo, como la costa a un barco perdido. Y el tercer día apareció Esteban, o lo que quedaba de él. Estaba parado al pie de la cama cuando Juan despertó. Su piel era grisácea, hinchada por el agua, los ojos lechosos, sin vida, pero la voz era la misma. «No debiste volver», susurró, «pero ahora ya no puedes irte». Juan gritó, corrió hacia la puerta, no se abría, golpeó, llamó, nadie respondió. Cuando se volvió, Esteban había desaparecido. En su lugar, sobre la cama, había un diario. Era el mismo que Marcos mencionó. Juan lo abrió. Reconoció su propia letra en las últimas páginas, pero no recordaba haber escrito nada, y entonces, una noche, el barco se detuvo en medio del océano, sin aviso, sin anuncio. Juan se asomó por el ojo de buey. Todo era oscuridad, ni estrellas, ni luna, solo la superficie del mar, inmóvil como un espejo negro, y desde esa oscuridad surgió un canto. Primero, un murmullo suave, luego una melodía desgarradora, como un lamento ancestral que atravesaba el casco del barco, que lo atravesaba a él. Era como si cientos de voces cantaran desde el fondo, como si las almas de todos los que alguna vez desaparecieron estuvieran allí abajo, aguardando, llamándolo por su nombre. Juan cayó de rodillas. Sus oídos sangraban, su mente temblaba. Y entonces lo supo. El camarote 323 no era una habitación, era una puerta, un punto de conexión entre este mundo y el abismo, una grieta en la realidad, donde los condenados pueden regresar y donde los vivos pueden ser llevados. Esa noche, Juan escribió una última entrada en su libreta. El mar tiene hambre, no quiere objetos, no quiere barcos, quiere almas, y usa el camarote 323 como anzuelo. Si alguien encuentra esto, no abran la puerta. El canto cesó al amanecer. El barco volvió a navegar. Pero algo había cambiado en Juan. Su piel era más pálida, su voz más hueca, sus ojos
ya no eran los mismos. Cuando el crucero llegó a su siguiente destino, Juan no desembarcó. De hecho, ningún pasajero lo volvió a ver en los salones, ni en el comedor, ni en las actividades de la tripulación. Sin embargo, su nombre seguía apareciendo en la lista de empleados activos, y los registros electrónicos mostraban su tarjeta siendo usada cada día para entrar al camarote 323. Pero al entrar a esa habitación, no había nadie. Lo único presente era una libreta abierta sobre la cama, con una nueva página escrita cada noche. Las palabras aparecían como grabadas con sal. Algunas estaban húmedas, como si el papel se escribiera desde el fondo del mar. El capitán ordenó una búsqueda formal. La tripulación rastreó todo el barco durante horas. Revisaron los depósitos, los sistemas de ventilación, incluso las cámaras de seguridad, pero algo extraño ocurrió. En cada grabación, justo cuando Juan pasaba por el encuadre, la imagen se distorsionaba. Un sonido agudo perforaba el audio, como una especie de canto deformado, y la figura de Juan parecía cada vez menos humana. Era como si el mar lo estuviera reclamando. Uno de los oficiales, desesperado, fue al camarote 323 solo. Quería poner fin a los rumores, cerrar la puerta para siempre. Entró con una linterna, grabando con su teléfono, pero cuando cruzó el umbral, desapareció. Frente a las cámaras del pasillo, simplemente se desvaneció. Horas después, el camarote estaba vacío de nuevo, sin rastro del oficial. Solo una nueva página en la libreta. El que entra sin ser llamado, no regresa. Las autoridades portuarias fueron alertadas. El crucero fue inspeccionado en alta mar por una patrulla naval, pero todo parecía en orden. Los oficiales no hallaron nada anormal. Sin embargo, uno de los inspectores, al salir del camarote 323, vomitó sobre la cubierta. Dijo haber sentido un frío antinatural y haber escuchado voces infantiles como si decenas de niños se rieran desde dentro de las paredes. El crucero fue liberado, volvió a zarpar, y entonces comenzaron las desapariciones. Primero fueron pasajeros aislados, un anciano que paseaba al amanecer, una pareja joven que salía a ver las estrellas. Luego, miembros de la tripulación, un cocinero, un camarero, un animador del salón principal. Todos tenían algo en común. Sus cabinas estaban en el mismo nivel que el camarote 323. El personal de seguridad, ahora temeroso, decidió sellar la puerta. Usaron placas metálicas, cadenas, cerrojos digitales, pero cada noche, al amanecer, la puerta aparecía abierta, intacta, como si nada hubiera sido colocado. El camarote no podía ser encerrado, porque no era parte del barco, era una extensión del mar, era la boca de algo más antiguo que cualquier embarcación, cualquier civilización. El capitán, desesperado, ordenó detener el barco. Bajó personalmente al camarote. Lo encontró oscuro. Dentro había agua. No mucha, pero el suelo estaba completamente mojado. Y en la esquina opuesta a la cama, había marcas de uñas sobre la pared, como si alguien hubiera intentado salir, o como si algo hubiera intentado no dejarlo ir. El capitán jamás regresó al puente de mando. Desde entonces, el crucero navega solo. No tiene rumbo fijo. Se ve, a veces, en zonas del océano donde ningún barco debería estar. En registros satelitales aparece por segundos, luego se desvanece. Un reflejo entre las olas, moviéndose como si tuviera voluntad propia. Hay reportes de otros navíos que lo han visto pasar, flotando en la distancia. Un enorme crucero, con luces encendidas pero sin personas en cubierta. Algunos aseguran haber escuchado música proveniente del interior. Otros, un canto lejano, profundo, melancólico, como si el propio mar estuviera entonando una elegía.
Y algunos pocos dicen que, si uno se acerca demasiado, puede distinguir una figura parada junto a una de las barandas del nivel medio. Un hombre delgado, pálido, con el uniforme de tripulante, observando hacia el horizonte, esperando, llamando, Juan. Los que han estado demasiado cerca del crucero afirman que él los ha mirado, que les ha hablado con la mente, prometiéndoles respuestas, prometiéndoles que el mar puede dar más de lo que quita, pero que primero hay que abrir la puerta, la del camarote 323. Y hay quienes, después de ver el barco, no pueden dormir, no pueden mirar el agua sin sentir que alguien los llama por su nombre, que alguien los espera desde el fondo, porque cuando uno oye ese canto una vez, ya no es el mismo, ya no pertenece por completo a la tierra, y el mar nunca olvida a los suyos. Años después, los registros del crucero fueron clasificados por las autoridades marítimas como confidenciales. No hubo informes oficiales. Las familias de los desaparecidos recibieron compensaciones silenciosas, acompañadas de advertencias legales para que no hablaran con la prensa. El nombre del barco fue cambiado, su ruta alterada, y finalmente desapareció del sistema. Pero hay algo que nadie pudo ocultar: los sueños. Porque todos los que alguna vez estuvieron cerca del camarote 323, tripulantes, pasajeros, incluso los investigadores, comenzaron a soñar con el mar. No con playas soleadas o aguas tranquilas. No, con un abismo, un lugar más allá de lo humano. Un fondo donde no hay luz, solo voces, murmullos que se repiten, nombres, que invitan, que llaman: Juan, Ramírez, Esteban, el oficial desaparecido, el capitán, incluso nombres que nadie reconocía, pero que estaban ahí. Entre esas personas estaba Lara, una ex trabajadora de mantenimiento que había sobrevivido al último viaje antes de que el barco desapareciera. Ella no había entrado al camarote, pero había estado cerca. Su pesadilla comenzaba siempre igual, en un pasillo húmedo con luces parpadeantes. Al fondo, una puerta entreabierta. El número 323, brillando tenuemente, cubierto de algas y sal. Y una voz que no era humana, pero usaba palabras humanas. Estamos esperando. Juan no está solo. Lara comenzó a obsesionarse. Buscó antiguos planos del barco. Habló con marinos retirados. Incluso contactó a un médium. Y todos coincidieron en algo: el camarote 323 no debía existir. Según la arquitectura original, ese número fue saltado deliberadamente, porque en muchas culturas marítimas, algunos números están prohibidos. Se evitan como maldiciones, como señales. Pero en algún punto alguien lo agregó. El camarote apareció de la nada en una remodelación nocturna. El archivo digital cambió solo. Los planos fueron corregidos automáticamente por un fallo del sistema, un error que nadie corrigió. Como si alguien o algo hubiera querido que esa habitación volviera a nacer. Lara, consumida por la obsesión, abordó otro crucero años después. Uno de la misma línea, buscando pistas, historias, rumores. No halló nada, hasta que, una noche, caminando por la cubierta trasera, lo vio. A lo lejos, un crucero silencioso, entre la bruma, sin bandera, sin nombre, las luces encendidas, y una figura solitaria observando desde una baranda. ¡Juan!, gritó sin saber por qué, y la figura alzó la mano, solo una vez, no como un saludo, sino como una invitación. Esa misma noche, Lara desapareció de su camarote. Los videos de seguridad muestran su puerta abrirse sola, y luego, oscuridad. Después de eso, su crucero tuvo problemas técnicos, comunicaciones erráticas, ecos inexplicables por los altavoces. Durante días, los pasajeros afirmaban escuchar pasos durante la madrugada en pasillos vacíos. Algunos decían que alguien golpeaba las puertas a las 3:23 a.m., siempre esa hora. Y luego, todo volvió a la normalidad.
como si nada hubiera ocurrido. Excepto por una cosa, una puerta en el nivel inferior del barco, sin número, apareció cerrada con cadenas. El personal aseguró no haberla instalado, pero nadie podía abrirla, ni moverla, solo observarla. Y los que se atrevieron a acercarse demasiado aseguran haber oído un sonido desde el otro lado, un goteo, un canto, y algo que arrastraba lentamente las uñas por el otro lado del metal. Hoy, algunos marineros creen en una superstición olvidada. El mar es un dios dormido, y sus templos están ocultos en lugares donde nadie reza. Pero a veces, uno se abre y llama, y cuando lo hace, es porque alguien ha oído su voz. Aquel crucero errante sigue apareciendo de vez en cuando. Nadie sabe de dónde viene, ni hacia dónde va. Pero todos los que lo han visto afirman lo mismo, que si miras fijamente a uno de sus camarotes, si prestas suficiente atención, puedes ver un número grabado en la madera húmeda de la puerta.